¿Cómo ves el tema, entre comillas, gobierno, entre comillas, campo? Mirá, siempre es una pulseada que sigue abierta. Ahora hay muchas señales de que irían a acordar, de que el gobierno ha tenido retrocesos parciales en las medidas que había tomado, no solo las compensaciones que ha dado, en el caso de la soja, el flete, la aceptación parecería del plan del trigo, veremos si se da la apertura de las exportaciones de la carne, e incluso ya se comenta por muchas afirmaciones que dicen que el problema fue que Lustó metió las retenciones móviles, que cambiarían el aspecto más criticado por los propietarios del campo, que era el hecho de que se eliminaban los mercados a futuro y que si llegaba a $600 la tonelada de soja, el 95% iba para conseguir caja estatal. Podrían llegar a un acuerdo, es decir, lo que hay que tener en cuenta, y esto lo dijimos al primer momento del conflicto, que esta es una disputa en donde los dos sectores en conflicto están en contra de los intereses de los trabajadores. Las patronales agrarias quieren apropiarse lo más posible de la renta extraordinaria que obtienen por la suba de los precios de las exportaciones, y el Estado quiere hacer caja para pagar la deuda externa. La deuda externa y todo un sistema político de compra de intendentes, gobernadores, etcétera. Y dicho sea de paso, hay que tener en cuenta que esa caja estatal se financia en realidad mayoritariamente con los impuestos que pagamos todos, con el IVA, que es el principal componente de la recaudación nacional. Perdóname, el otro día me sorprendí cuando vi qué porcentaje eran las retenciones en relación a lo que obtiene el Estado. Creo que es el 13 o 14%. O sea, la gran mayoría, la gran masa de lo que está haciendo este superávit fiscal viene de nuestros bolsillos, es del bolsillo de la compra popular. Cuando uno va a comprar los productos de primera necesidad está pagando el 21% del IVA, y además la inflación también sube la recaudación por esta vía. Porque la mayoría de los empresarios pagan, suponete, ganancias por un lado, pero después reciben enormes subsidios por otro. Claro. Es decir, que en realidad, más que financiar al Estado, lo desfinancian, y lo que mantiene es un impuesto leonino, ¿no? Que es del 21%, altísimo. Menem lo subió del 16 al 21 en su momento, creo que fue en el momento de la alianza, con Menem estaba en el 16, en la alianza sube del 16 al 21 y se mantiene con De la Rúa, y se mantiene hasta la actualidad. O sea que los pobres financiamos el pago de la deuda externa, al pobre y los trabajadores en su conjunto. Cuando van, compran cualquier cosa en el kiosco, le están dando un 21% del costo total que va para mantener. Es un impuesto totalmente reaccionario, un impuesto absolutamente regresivo, pero que muestra cómo se sostiene el Estado para garantizar las ganancias de los grandes empresarios y el pago de la deuda externa. O sea, caja que es para el pago de la deuda externa, caja que es para la compra y para hacer todo un conglomerado político de gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, vía obras públicas con sus amigos, y caja para subsidiar a los empresarios. Redistribución de la riqueza después de 5 años. Redistribución de la riqueza de los trabajadores hacia los capitalistas. Claro. Y lo que yo creo que hay que tener en cuenta es que en ese sentido se expresa una feroz lucha entre clases y entre las distintas fracciones de clase. Que la ecuación que falta es que el movimiento obrero, por responsabilidad principal de las direcciones sindicales que se emblocan con las distintas fracciones de la clase dominante, está por detrás de las necesidades de defensa de sus propios intereses. Hoy, cuando uno ve la crisis por televisión y la ven millones de trabajadores, la están siguiendo predominantemente de esa forma, la leen en los diarios, la escuchan en la radio. Lo que tienen que tener plena conciencia es que si no actúan, nadie va a defender sus intereses, no va a ser ni Kirchner, ni menos que menos los opositores del campo los que van a defender el salario obrero, sino que o la clase obrera sale a pelear, rompe con el plan de techos salariales, impone aumento de emergencia, se adelanta con toda la demanda de pelear por un salario equivalente a la canasta familiar, se plantea la reapertura de las paritarias con delegados votados en asamblea, se lucha por terminar con el IVA y los reaccionarios impuestos al consumo, y al revés, instalar impuestos progresivos a las ganancias de los capitalistas, a las grandes empresas. Y vos fijate que incluso la renta financiera no está grabada en nuestro país. Tomando la pregunta del oyente también, ¿qué tiene que hacer la clase trabajadora? Bueno, primero hay una disputa política al interior de la clase trabajadora, una disputa porque esta no se alinea ni con el gobierno ni con las patronales agrarias en el conflicto que estuvo. Y esto nos lleva, aparte de la discusión que tenemos en relación a este 1 de mayo, el jueves que viene, vos sabés, Guillo, se cumple un nuevo aniversario del Día Internacional de la Clase Trabajadora, y
estamos convocando desde el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, junto con los compañeros del MAS, a hacer un acto en el Obelisco en donde levantemos bien alta la bandera de la independencia política de la clase trabajadora y la necesidad de no alinearse ni con el gobierno ni con las 4 entidades patronales del campo que convocaron al lockout agrario. Lamentablemente, una parte de la izquierda sostiene abiertamente las posiciones de los que hicieron el lockout, el MST, el PCR, lo hemos comentado en algunos de los programas anteriores que dedicamos al tema del campo, sí. Apoyan como si los que hacen de tropa de avanzada, que son los productores que menos tienen, los sectores más bajos los sectores más bajos de la burguesía agraria, pero que apoyan los reclamos de los más grandes dentro de la alianza, lo que se llama la Alianza Sojera, tratando de decir que los trabajadores tenemos que ir ahí, cuando esos sectores sostienen la esclavitud de los trabajadores rurales a los cuales les pagan frecuentemente en negro. Justamente se necesita una política totalmente opuesta. Lamentablemente los compañeros del Partido Obrero, que habían sostenido en su momento, igual que nosotros, una política de ni con el gobierno ni con los sectores que impulsaron el lockout agrario, han preferido aliarse a grupos que están con los sectores del campo también, en vez de hacer un acto unitario que plantee claramente esta política. En el acto que vamos a hacer con los compañeros del MAS van a estar presentes compañeros que están participando en algunas de las luchas más importantes. Los compañeros de Mafisa, con los que después vamos a hablar en este programa. Los compañeros de FATE, un sindicato recuperado en la zona norte de Gran Buenos Aires, el sindicato del neumático, que también se encuentran en lucha por la recomposición salarial. Ellos echaron a la burocracia sindical en una lista de compañeros combativos. Van a estar los compañeros del INDEC, que vienen enfrentando a la intervención de Moreno y de Kirchner y a la patota de la UPCN mandada por el propio gobierno kirchnerista para que los compañeros no hagan las denuncias y sobre todo para que no muestren el real índice de inflación que sistemáticamente los compañeros trabajadores vienen dando para que los demás sectores de la clase trabajadora puedan verdaderamente utilizarlos en la pelea por el salario. Van a estar los compañeros de Cocarne, de una de las empresas que hoy se ven amenazada también por suspensiones, despidos. Bueno, y otros sectores combativos, y va a hablar también nuestro compañero José Montes del PTS junto con el compañero Chino Heberlin del MAS, que van a estar entre los oradores del acto que vamos a hacer en el Obelisco, un acto que también va a tomar las demandas de la clase trabajadora que mencionaba anteriormente y también el apoyo a las luchas internacionales de la clase obrera. En particular, vamos a denunciar la presencia del gobierno argentino en Haití junto con el gobierno brasilero, con uruguayo. Las tropas de los ejércitos, que no es meramente una denuncia, están ocupando y reprimiendo a los trabajadores que han protagonizado, en las principales ciudades y pueblos de Haití se levantaron justamente una verdadera rebelión del hambre, porque Haití es importadora de alimentos, entonces la suba de los precios de los alimentos en el mercado mundial ha generado un aumento muy fuerte, como en muchos otros países, digamos, este es un dato de la situación política internacional. Bueno, jueves 1 de mayo, ¿a qué hora y dónde reiterarlo? A las 15 horas, en el Obelisco, insisto, un acto donde vamos a levantar la única tribuna verdaderamente independiente, tanto del gobierno como de todas las entidades patronales, donde vamos a expresar un programa para que la clase obrera deje de ser el que paga los patos rotos de la crisis actual, un programa para que verdaderamente la clase trabajadora se ponga de pie y que en lo más inmediato plantee la necesidad de luchar, insisto, por un salario equivalente a la canasta familiar, por una cláusula gatillo donde los salarios aumenten automáticamente de acuerdo al crecimiento de la inflación todos los meses, donde planteemos por terminar con un impuesto regresivo como es el del IVA y donde desarrollemos, impulsemos una campaña de solidaridad con los trabajadores de Mafisa, de los cuales, repito, ahora vamos a hablar, pero que requieren del apoyo de toda la clase obrera. Sintetizando, un acto en donde planteemos los lineamientos para prepararnos para mayores tensiones, que es lo que tenemos por delante, y para que eso no golpeen sobre una clase trabajadora desarmada política y organizativamente. Jueves 1 de mayo, entonces, 15 horas en el Obelisco. Allí, desde Pateando el Tablero, estaremos.